Muy buenas noches, amigos y amigas, a los que están presentes aquí en el auditorio del Museo José Carlos Mariátegui y aquellos que han tenido la paciencia para esperarnos en las redes sociales. El Archivo José Carlos Mariátegui ha organizado esta conferencia en coordinación con el Museo José Carlos Mariátegui, por lo cual queremos agradecer a su director, Ernesto Romero, y a su plantilla de trabajadores por permitirnos estar esta noche aquí. En un contexto, bueno, un poco complicado, pero esta actividad ya estaba programada con bastante antelación, ¿no? Por lo cual invitamos a aquellas personas que no se encuentran presentes aquí en el museo puedan comentarnos y hacer sus consultas a través de la página Facebook del archivo. Para nosotros es un verdadero placer presentar a Juan Chuz, quien es un joven escritor nacido en la Ciudad de México, que se obtuvo su licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Letras y Filosofía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que actualmente está culminando una maestría en escritura creativa en la Universidad 3 de Febrero en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Él ha tenido la diferencia de un pequeño periplo por nuestro país y aceptar estar presente esta noche. Además de escritor, es crítico literario y ha escrito en colaboraciones en diversas revistas como Memoria, Cultura Desprendida, Mula Blanca, La Jornada Semanal y otras. El objetivo de esta presentación es, por parte del Archivo José Carlos Mariátegui, es presentar a jóvenes investigadores que están interesados y han escrito y publicado acerca de la vida y la obra de José Carlos Mariátegui. El tema que nos va a presentar el día de hoy es un tema generalmente bastante dejado de lado, ¿no? Se centra más en la actividad política, ideológica, los aspectos culturales, literarios, generalmente pasa mucho en contra. Entonces, ese ha sido nuestro interés en invitarnos a esta noche y darnos esta conferencia. Entonces, la dinámica será que Juan participará aproximadamente entre 30 a 35 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público presente y que también nos sigue en las redes. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer a muchísimas personas que están aquí. Es mi primera vez en Perú y estoy muy contento. Han sido días muy felices de estar en una tierra que yo había imaginado, que había leído mucho, pero que por primera vez entro en un contacto directo, y de verdad es especial estar en la casa de Mariátegui y con el buen recibimiento que me han dado. Y pues bueno, vamos a presentar la tesis que escribí sobre Mariátegui. No voy a presentar toda porque hay algunas cuestiones que a lo mejor aquí son un poco más obvias. Me voy a centrar un poco más en las cuestiones del surrealismo, pero sí voy a hacer quizás un resumen rápido sobre cómo fue la manera en la que llegué a hacer esa investigación. También quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos que me ven en México y en Buenos Aires y que están viendo por el Facebook. Hola. Y bueno, también estaba pensando que en los vínculos de México y el Perú, ¿no? Que generalmente han sido muy gratos. Y hay un poeta que se llama Rubén Bonifaz Nuño que le dedicó un poema a Manuel Escorza. Manuel Escorza le dedicó un poema a Rubén Bonifaz Nuño. Como no tengo mi biblioteca, no tengo la certeza, pero
por celebrar esas redes, esas acogidas, esos exilios que se ha tenido entre los países, me gustaría leer un poema en honor a eso. Y es un poema de Rubén Bonifacio. Se llama Para los que llegan a las fiestas. Para los que llegan a las fiestas, ávidos de tiernas compañías, y encuentran parejas impenetrables, y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico, y odian hasta el fondo su miseria, e envidia que sienten los deseos. Para los que saben con amargura que de la mujer que quieren les queda nada más que un clavo fijo en la espalda, y algo tenue y acre como el aroma que guarda el revés de un guante olvidado. Para los que fueron invitados una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes y fueron puntuales, en una puerta, ya mucho después de entrados todos supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera de noche las casas iluminadas y a veces quisieran estar dentro, compartir con alguien mesas y cobijas, vivir con hijos dichosos, y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas y que vale mucho más sufrir que ser vencido. Para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario, los que por las calles se fatigan caminando claros de pensamientos, para los que pisan sus fracasos y siguen, para los que sufren a conciencia porque no serán consolados, los que no tendrán, los que pueden escucharme, para los que están armados, escribo. Ahora sí vamos a empezar. En esta investigación que hice, primero me pareció necesario introducir cómo se había leído en México a Mariátegui y cuál era la importancia que yo, en una licenciatura, dedicada a mi tesis de Mariátegui en un contexto político bastante complicado que teníamos en México, y me planteé esa pregunta y hice un recorrido sobre cuál podría ser las mejores lecturas que se hicieran, y yo quisiera destacar las de muchos exiliados que estuvieron en México, como Sánchez Vázquez, bueno, muchas otras que son nombres que Ricardo Melgar, que abrieron bastante la puerta del conocimiento a México. Yo quise hacer esta tesis porque no había alguien en el campo literario que hizo lo que hizo Mariátegui, de una crítica tan profunda, digamos, a lo que estaba establecido. Tenemos, por supuesto, escritores brillantes, escritores también de izquierda, pero nadie pudo hacer una cosa como Amauta, donde se conjuntaran tantas fuerzas y una diversidad. Tenemos vanguardias, por supuesto, pero las vanguardias estaban en otro contexto y las hacían poetas, no ideólogos políticos, por lo que tuvieron otra fuerza distinta. Tenemos moralistas, pero no tenemos algo como lo que yo vi en Mariátegui, que me llamó la atención y que me deslumbró cuando lo leí, y me empecé a leer y me leí toda la obra, me leí las revistas, me leí muchísimas cosas, y un poco perdido, porque cuando uno hace una licenciatura en estudios latinoamericanos no tiene otra metodología que barroca y un poquito como la cumbia, ¿no? Va uno mezclando, agarrando ritmos y agarrando herramientas que le pueden ser, y como Dios me dio a entender fui construyendo esta tesis, pero bueno, no es tan así como lo estoy exagerando, pero me pareció que tenía que ser un recorrido por toda la obra de Mariátegui para hablar del surrealismo, porque el surrealismo, Mariátegui lo menciona en 4 o 5 artículos. Realmente, si alguien me dice, ¿cómo puede haber una tesis de Mariátegui y el surrealismo si Mariátegui escribió 3 o 4 artículos? Lo menciona como en otros 8 o 10,
pero menciona también al realismo, al dadaísmo, a las vanguardias. Entonces, a partir de ir envolviendo el problema del surrealismo fue que llega el surrealismo. Pero para eso no solo hablé de las vanguardias, sino hablé de la revista, hablé de la historia, hablé del espíritu de época, y eso es de lo que les voy a ir resumiendo rapidísimo porque no me puedo detener en todo para poder llegar a darle más al surrealismo. Primero que nada, Mariátegui siempre escribió suprarrealismo, nunca escribió surrealismo. Y Borges escribió esto: deliberadamente escribo superrealismo, la forma surrealismo es absurda. Tanto valdría decir surnatural por sobrenatural, surhombre por superhombre, survivir por sobrevivir. Y esto es buenísimo porque estamos contradiciendo a Mariátegui y a Borges, ¿no? Pero yo creo que el sentido popular de las palabras vence a cualquiera y yo decidí usar surrealismo porque pues, se quedó surrealismo y suprarrealismo quedó en desuso y ni modo por Borges y por Mariátegui, pero bueno, fue lo que perduró y utilicé esa licencia para cambiarlo, ¿no? Y bueno, las vanguardias del siglo XX, de los años 20, yo considero que es la revolución estética más grande que se haya vivido, no sé, por lo menos en 200 años. No tengo conocimiento de las transformaciones de antes, pero yo creo que poca obra que vale la pena hoy no tiene una influencia de lo que pasó en los años 20, ¿no? Y es una situación internacional en la que yo discuto cómo se formó, por qué se formó y cómo se ha pensado. Y esa es una discusión teórica que hago en mi primer capítulo y lo planteo de una manera dialéctica, si quieren, pero el primer apartado es hablar de los vanguardismos como un fenómeno internacional. Luego hablo de los vanguardismos en el Perú, ¿no? Como una cuestión social y política propia del Perú, y de esa mezcla de lo internacional con lo local es que surge esta revista que es para mí una de las revistas más importantes de todo el siglo XX del mundo, y no lo exagero, lo puedo discutir. Y bueno, no voy a mencionar cuáles son los aportes de las vanguardias, pero para que nos demos una idea, 1922, hace 100 años, se publica al mismo tiempo el Ulises de James Joyce, se publica Trilce de César Vallejo, en México se publican Andamios Interiores, libros importantísimos de la vanguardia. ¿Y cómo nos enseñaron las vanguardias en la escuela? Pues bueno, un iluminado francés inventó el surrealismo, y en Italia un iluminado el futurismo, y luego otro por allá, y luego viajaron los latinoamericanos y lo aprendieron y lo trajeron a Europa, ¿no? Esa, digamos, versión a mí me parece que es bastante falsa y que permanece. Creo que las vanguardias son una cuestión internacional, son una cuestión de época. Mariátegui decía que era como una crisis un poco de la razón de la época, y yo con ese lente internacional es como voy discutiendo teóricamente las vanguardias. En el campo literario de Perú le debo mucho a los estudios de Alberto Flores Galindo y de Ricardo Melgar Bau. Lo que yo pude ver, digamos, de la historia del Perú es un fenómeno muy interesante. Era como, me puse a revisar algunas revistas anteriores, y es muy claro cómo el campo literario estaba conformado casi siempre por limeños, blancos, hombres,
todos pertenecientes a una élite, y cuando llegan estas revistas con las vanguardias, encontramos una red que viene, digamos, de gente no sé, por decir algo, César Vallejo, desde el norte, no sé, todo el Caja de Puno, todo lo que ustedes conocen muy bien, ¿no? El mismo Mariátegui, que por alguna circunstancia nace en Moquegua, en el sur. Eso tiene una importancia en la conformación de que hay algo distinto, ¿no? De que es una situación anormal. Por ejemplo, de 1918 a 1926 pasan de 167 a 366 publicaciones periódicas, ¿no? O sea, se están duplicando los universitarios, de que pasan de 1500 a casi 3000 en el año como entre el 26 y el 29, que son los años más activos de Mariátegui. Entonces hablamos de una Lima que está llegando gente, que se está transformando, que se están publicando nuevas cosas, y esas cosas tienen que romper el viejo orden, tienen que romper lo que se lee en la obra de Mariátegui. Es una pasión por transformar, una pasión que se ha visto en pocos autores, ¿no? En pocos años concentrada tanta energía por poner el pensamiento al servicio de una transformación. En cuanto a la revista Mauta, yo revisé obsesivamente los números con el ojo especial de ver la relación con las vanguardias, y ahí el fenómeno es muy interesante porque, por ejemplo, mientras César Vallejo publica su autopsia del surrealismo en uno de los últimos números de Amauta, Mariátegui hace su balance del surrealismo en otra revista o periódico que ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo que yo noto es que hay una apertura para la crítica y para incluir a los jóvenes, ¿no? A Martín Adán, a Javier Abril. Desde el primer número encontramos a muchísimas mujeres, Magda Portal, va a estar Blanca Luz Bruno, no sé, les damos un largo, etcétera, publican estudiantes, publican a gente de otros países, de la India, publican. Y si uno ve otra revista, digamos, no sé, 5 años de esto de Amauta, de literatura, de cómo las hacía, no sé cómo habrá sido la revista de Riva Agüero, y es la oposición a esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me pareció es que seguía siendo totalmente vigente esa reivindicación, ¿no? De hacer una revista que hablara de política, que hablara de estética, porque ahora no se hacen revistas de política, pero estéticamente son como muy vagas, ¿no? O las revistas literarias son políticamente muy torpes, digamos, ¿no? No tienen esa confluencia de la estética y la política que en esos años 20 se dieron. Si ustedes llegan a leer mi tesis, se van a encontrar con muchas peleas, ¿no? O sea, me la paso peleándome con autores y con autoras que escribieron sobre vanguardias o sobre Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, en el prólogo de cátedra que hacen en España, dice, en el prólogo una española, dice: la exigencia de certidumbres didácticas a los prosadores hace que se desdeñen las prosas experimentales por escapistas en favor del realismo social, en una actitud que dura muchas décadas, ¿no? Como ese prejuicio liberal de las élites, de decir que siempre el arte que hace la gente de marxista e izquierda siempre es un arte de realismo socialista, ¿no? Y como que hacen una caricatura de lo que hacen y ni siquiera conocen el material. Cuando justamente Mariátegui, desde el primer número, incluye a Eguren. ¿Qué va a tener Eguren de político, no sé, de realismo social, ¿no? Publica a Martín Adán, que hace La Casa de Cartón con 18 años, disparate puro. Hace una apertura a diferentes estéticas
que él va criticando muy puntualmente, no solo es una apertura, también hay un diálogo crítico. Pero bueno, a mí me pareció que había que pelear con muchos discursos, ¿no? Porque quiere siempre cuando, no sé, por lo menos el campo literario donde vengo, México, que es bastante conservador, cuando uno habla de marxismo y literatura, como que le empiezan a cerrar espacios, ¿no? Le empiezan a silenciar. Por eso José Revueltas la tuvo tan difícil, ¿no? O sea, no, en México hay grupos con mucho macartismo históricamente, ¿no? Entonces, para mí, Mariátegui es como una agua fresca, ¿no? que me dio mucha vida para pensar el contexto, ¿no? en el que yo estaba. Me paso al capítulo 2. En el capítulo 2, yo lo que hablo es hablar de la inquietud de la época, que era por supuesto la revolución, pero yo me puse a ver cómo leía Mariátegui la literatura, ¿no? Y no son los elementos formales lo que más le importa, ¿no? No se pone a contar las sílabas de los sonetos, no se pone a ver esas cuestiones, que no las desdeñan, ¿eh? No, hay un artículo sobre Rilke donde hace categorías poéticas. Sería muy bueno un estudio de las herramientas formales de Mariátegui para leer literatura. Pero Mariátegui es un lector del espíritu, y no sé, como un sociólogo muy cuantitativo me va a ver feo, ¿no? Pero realmente Mariátegui, realmente lo que está leyendo es el espíritu de la época, ¿no? El Zeitgeist, que le llaman los alemanes, si quieren, el mito. Y eso era como la manera que encontraba en las diferentes corrientes algunas pasiones, algunas decadencias, y era su manera de acceder a otros países, ¿no? A través de la literatura, del arte. Por ejemplo, identifica a los autores que están en la Torre de Marfil con una nostalgia del pasado, que no se adaptan a los tiempos de cambio. Hay que entender que son tiempos revueltos, son tiempos donde se consiguen las 8 horas laborales, donde los sindicatos están en auge, donde se están formando partidos para transformar la sociedad, para ganar derechos laborales, para hacer una lucha de clases, para una lucha internacional incluso, ¿no? Entonces, era muy difícil separar eso. Por eso tuve que hacer el recorrido de leer esas cosas para poder llegar al surrealismo, porque si hubiera hecho un análisis formal de solo los textos literarios, no hubiera llegado a nada, ¿no? Pero bueno, de todos modos esto es un método surrealista, ¿no? Para llegar para estudiar Mariátegui, ¿no? Es un poco irlo encerrando, dándole vueltas por ir a lo más lejano que fuera el surrealismo para llegar, porque él decía que para conocer la realidad había que recurrir a la fantasía, porque el realismo nos alejaba de la realidad, pero la fantasía tenía la capacidad de llevarnos a lo real, y eso es un poquito de lo que encontré cuando estudiando el surrealismo. Es muy interesante las concepciones que tiene del realismo, porque, por ejemplo, por ahí cito una parte en que Mirko Lauer, que aquí a lo mejor lo conocen como columnista, yo lo leí como un prólogo de las vanguardias, y él, con un prejuicio, dice que prefigura a Mariátegui como un prestalinista, ¿no? En cuanto a sus gustos literarios. Y otra vez yo voy a reivindicar la libertad creadora que daba Mariátegui, reivindicando la fantasía, el dadaísmo, todo eso. Entonces, el realismo social populista, Mariátegui lo deshace, le parece algo demagógico, ¿no? La fórmula de pintar el pueblo por pintar el pueblo, ¿no? Hacer ese realismo social, digamos, que le llama como de pequeñas gentes, ¿no? De hacer un realismo nomás de retrato.
eso le parecía una demagogia populista que era como, eran herederos le llamaban del neosolar, por solar, ¿no? Como querían como ser como émulos de solar. Entonces, vemos una persona que pudo ver en el dadaísmo algo interesante, porque el dadaísmo, que era el disparate puro para todos los mundos, para él era como la emoción de una época en crisis. En cuanto al realismo populismo, le parecía la decadencia de ciertas izquierdas que cayeron en lo sencillo. Entonces, por eso me pareció necesario pelearme con esas concepciones, y no voy a mencionar todos los debates que tuve para entrar al surrealismo, pero creo que hace falta mucho historias del surrealismo en América Latina o buenos estudios. Por ejemplo, yo me puse a discutir como 4 o 5 textos que hablan del surrealismo en América Latina, y dicen unas cosas poco fundamentadas, las que valía discutir que valía discutir por el nivel de disparate que hacían. Y, por ejemplo, Stefan Basiu fue un rumano que publicó en la editorial de Octavio Paz una antología del surrealismo en 1974, y hace 100 páginas de prólogo. La antología es rescatable porque así de una manera puede uno conocer los diferentes poetas que hay en América Latina. Sin embargo, las cuestiones por las que él decide qué es surrealismo y qué no es surrealismo son totalmente arbitrarias, no tienen ningún fundamento, ¿no? Y en el caso de Perú, por ejemplo, dice: es difícil en Latinoamérica un ambiente más hostil y cerrado hacia el espíritu de las vanguardias que Lima en los años de la formación del surrealismo. O sea, justamente lo que estamos realizando la revista Mauta, donde está toda esa confluencia de vanguardias, le parece el ambiente más hostil, pero su argumento no lo justifica, ¿no? Desdeña toda la producción de Amauta, ¿no? La silencia, pero no solo de eso, sino de otras revistas que se hacen en Puno o en otros lados, ¿no? Entonces, por supuesto que para llegar al surrealismo de Mariátegui, yo me tuve que enfrentar a los que habían tomado el estandarte, digamos, de portadores del surrealismo, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? Dice unos disparates. Para empezar, nunca en sus obras menciona a Mariátegui, y no sé, ahí lo cito, pero dice que las vanguardias de Brasil no existieron hasta los años 50 y 60 con los concretistas, ¿no? Y si uno se pone a ver antropofagia y tantas cosas que surgieron en Brasil, lo que no hay para Octavio Paz son vanguardias cuando hay política, ¿no? Cuando las vanguardias son políticamente explícitas, las silencian, ¿no? Y eso es lo que un poco me pongo a discutir. Luego está el caso de Maurice Navarro, que es el gran historiador del surrealismo francés, que publica un libro en 1945, donde solo le dedica una página a América Latina, ¿no? Y eso, bueno, pues, se puede entender porque lo escribió en 1945, ¿no? Pero es un reflejo de la concepción eurocéntrica que muchas veces permanece en la visión, digamos, de los estudios. Y bueno, por el otro lado, digamos, está la concepción eurocéntrica, pero del otro lado está también la concepción esencialista, ¿no? Por ejemplo, Basiu decía que salvo Perú, dice que en América Latina es el único lugar donde se podía dar el surrealismo, ¿no? ¿Y por qué? Y empieza a dar como ejemplos absurdos, ¿no? A ver.
empieza a contar, no sé, como anécdotas como de dictadores y que hacen alguna cosa chusca y algo así. Y dice, América Latina es surrealista por eso, ¿no? Es el lugar común de cuando, no sé, como cuando un europeo no entiende algo de América Latina y dice, es surrealismo, ¿no? Entonces, tuve que discutir eso. Luego, Valentín Ferdinand decía que el surrealismo no podía prosperar en América Latina porque el continente no poseía una infraestructura económica para sustentar un grado tan fuerte de reificación para las redes de vanguardia. Y pues yo me reí porque dije, bueno, no sé qué tenía la posguerra francesa que no tuviera, que no hubiera América Latina, ¿no? Aquí ya había trenes, había telégrafo, había periódicos. No entiendo cuáles son las condiciones materiales que creían que tenía que haber para que hubiera una corriente que es una cuestión de época internacional, ¿no? Si uno lee maravillas como esta revista, pero no solo como esta, sino como muchas revistas de vanguardia, encuentra que tenían mejores redes que muchas veces ahora las revistas, ¿no? Hay Jalapa con Puno, ¿no? O sea, ¿cómo una revista de Puno va a tener autores de Jalapa? Lo hay, ¿no? O una revista de Jalapa en Veracruz, autores de Ecuador. Esas redes se daban a partir de cartas. Y bueno, la investigación de redes de vanguardia que se presentó aquí en el Mali, pero también en Bellas Artes y en muchos lados, dio cuenta de eso. Y eso creo que son cosas que no podemos olvidar y que tenemos que tener muy presentes, porque a mí me da mucho coraje de pronto ver algunas revistas ahora, no sé, la revista Crisis en Argentina, la respeto mucho, pero sus últimos números son todos argentinos, ¿no? Son cuando era una revista que siempre daba cuenta, digamos, de las situaciones del continente, ¿no? Nos estamos encerrando en un ombligo y estas revistas son un ejemplo a que tenemos que no sé, generar redes entre el continente, ¿no? O sea, que nos enriquecemos mucho, ¿no? Cuando intercambiamos, cuando dialogamos, cuando debatimos, cuando no estamos de acuerdo, cuando nos apoyamos, cuando nos acompañamos. Y Mariátegui tuvo unas polémicas muy fuertes con mexicanos, como Torres Bodet, que hizo un berrinche, pero también se escribió con Alfonso Reyes y con Diego Rivera, publicó dibujos, y Mariano Azuela. Esas cosas hacen falta, ¿no? Esas cosas que generen esa pasión que buscaba. Pero bueno, me estoy desviando del surrealismo, que es una característica propia del surrealismo, ¿no? Siempre se va, se esconde, ¿no? Nunca sabemos qué es, pero vamos a seguir hablando del surrealismo. Y bueno, la forma de ver el surrealismo a Mariátegui, esta tesis la escribí entre 2016 y 2017, antes de que estuviera el maravilloso archivo completamente como está ahora del archivo Mariátegui, no estaba todo, porque a lo mejor yo encontré la primera mención al surrealismo en un texto sobre Panaiti Strati, el autor romano, y no sé, tendría que revisar, probablemente haya alguna mención anterior, ¿no? Ahora como con la búsqueda de palabras y con todo eso, pero bueno, yo con mi método antiguo de leer y escribir y subrayar, y fue como lo que encontré. Y eso me parece muy interesante porque no es un autor francés, es un autor romano, es un autor medio vagabundo, extraño, que le gustaba mucho a Mariátegui, que le dedica 2 artículos, uno bastante grande que habla ahí como de su biografía loca, que si pueden leer un día Panaiti Strati, autor romano. Pero lo que señala contrasta con la estilizada y exquisita neurastenia de la literatura de las urbes de Occidente. Su arte es diferente al de las escuelas, como el de Gross, ¿no? Dice. O sea,
primero dice es un arte diferente de Occidente, ¿no? O sea, se está saliendo del centro francés del surrealismo, ¿no? No está hablando, su primera mención al surrealismo, que es un poquito después del primer manifiesto surrealista. No me pregunten fechas exactas ahorita porque las tengo ahí medio borrosas, pero Mariátegui ya sabía del surrealismo antes del primer manifiesto del surrealismo, es lo que yo considero, porque él cuando lee a Freud destaca que, por ejemplo, que Pirandello es un autor que ya era freudiano antes de Freud, porque eran ideas que ya estaban en la época. Y decía que el artista, el genio, era el que era capaz de traducir el pensamiento de una época, la emoción de una época y llevarlo hacia un lado. En este caso Freud hizo la teoría freudiana, pero en el caso del surrealismo, digamos, Breton conjunta algo que estaba por ahí por el tiempo, que tiene su antecesión en el dadaísmo y en el romanticismo y en otras cuestiones, ¿no? Entonces, Pirandello es un autor italiano, tampoco pertenece, digamos, al núcleo central europeo, ¿no? Era un italiano, era un rumano, en ese mismo apartado dedico todo un capítulo a la pasión del surrealismo, ¿no? Y ya hablé muy mal de Octavio Paz y podría seguir hablando mal, pero voy a decir una cosa a su favor, ¿no? Él dijo que no se podía hablar de surrealismo sin pasión, y en eso tenía razón, ¿no? Como que hay que hablar del surrealismo con pasión, si no, no se puede hablar. Y eso es una de las cosas que más le importa a Mariátegui, ¿no? Ese espíritu pasional que tenían los surrealistas. Dice: ignora totalmente al surrealismo quien se imagina conocerlo y entenderlo por una fórmula o una definición de una de sus etapas. ¿No? O sea, por una definición o por el estudio de una de sus etapas. No. Otra vez la cuestión formal para Mariátegui no basta, ¿no? Hay un espíritu que atraviesa las corrientes literarias que si uno agarra nomás los elementos literarios no es suficiente para atrapar lo que hay en la literatura. Para eso destaca el carácter del romanticismo, pero el romanticismo, en un artículo sobre Rilke, dice que tenía los vicios liberales de ser individualista, ¿no? Los personajes románticos casi siempre son individualistas. En cambio, el sentido del surrealismo supo captar la colectividad, ¿no? Su afiliación a la revolución era una afiliación colectiva. Entonces, a Mariátegui propiamente le interesa esa pasión colectiva que tiene el surrealismo como para romper con el pensamiento oligárquico, para romper con las cuestiones que estaban dominando el campo cultural. Algo también lo que es impresionante de Mariátegui es como cuando valora algo que le interesa, también le hace una crítica, ¿no? Es un crítico que muy pocas veces creo que elogia algo y lo exalta sin que le busque algo que valga la pena discutir. Por ejemplo, ya está exaltando el surrealismo y critica de la novela Nacha de Breton como ciertas fórmulas que llevaban como al ocultismo, al misticismo, como queriéndose hacer como los misteriosos, ¿no? Como él le llama como decadentismos del siglo XIX, como para hacerse los interesantes, ¿no? Les reclama caer en ese vicio, ¿no? O también dice de la pasión colectiva, dice el riesgo está también en el fascismo, ¿no? Está el futurismo, los futuristas se volvieron con Mussolini, entonces dice cuidado también, celebremos esta colectividad, esta capacidad de ruptura, esta libertad creativa, imaginativa que tiene el surrealismo, pero no nos olvidemos del fascismo.
tomar agua también. Dice Mariátegui. Pero la ficción no es libre, más que descubrirnos lo maravilloso, parece destinada a revelarnos lo real. La fantasía, cuando no nos acerca a la realidad, nos sirve bien poco. Los filósofos se valen de conceptos falsos para arribar a la verdad. Los literatos usan la ficción con el mismo objeto. La fantasía no tiene valor, sino cuando crea algo real. Esta es su limitación, este es su drama. Entonces, siempre le exalta algo, pero también le busca su cuestión, ¿no? Critica mucho el arte por el arte, ¿no? El arte que no tiene un mito, una fuerza, que no tiene una razón de ser. No lo censura, por supuesto. El mismo Mauta publica mucho arte por el arte, pero porque le parece que el arte también es una manera de acceder a la realidad. Y el arte por el arte surge en épocas también de crisis sociales, crisis emocionales, ¿no? Él no dice crisis emocionales, estoy pensando en la palabra que dice, pero en ese momento también surge el arte por el arte, pero también cuando en periodos estáticos las oligarquías hacen arte por el arte. Entonces no siempre el arte por el arte va a ser el mismo, y no, esa discusión de arte político contra arte por el arte es un poco absurda porque tiene muchos matices. Y yo creo que de pronto cuando uno estudia algo de lo que tiene como 100 años y que parece viejo y así, como que de pronto a uno lo ven como si estuviera como archivando antigüedades, o como si estuviera yéndose a algo demasiado lejano que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, con los cambios que están sucediendo, con los problemas, con las luchas, y no sé, yo pienso todo lo contrario, ¿no? Yo pienso que estas publicaciones están muy vivas, que están llenas de esperanzas para estos tiempos difíciles, que la pasión de Mariátegui es muy liberadora en cuanto si uno quiere ser un creador, pero también si alguien quiere ser un crítico de la creación. Yo me enfoqué en la literatura de Mariátegui porque su ensayo más grande de los 7 ensayos es dedicado a la literatura. Dedicó cientos de reseñas a la literatura. Y no sé, un poco el Mariátegui que yo veía en mi país era un Mariátegui social, un Mariátegui indigenista, un Mariátegui político, que son muy importantes y que no se pueden separar. Pero tampoco hay que olvidarnos del Mariátegui que luchó contra el campo literario, contra el campo cultural. Creo que de pronto a veces las izquierdas se olvidan de luchar por los imaginarios, ¿no? Las luchas culturales, no identitarias nada más, ¿no? Sino las luchas políticas también tienen que tener sus luchas estéticas. Y yo creo que volver a publicaciones como Mauta y como Mariátegui sigue siendo vigente, y no sé, cualquier crítica, comentario o algo, pues va a ser muy bienvenida para enriquecer esto. Y mi tesis está disponible para leer, para el que la quiera leer en línea, y pues yo les quiero agradecer por escucharme, y vamos a pasar al diálogo. Muchas gracias.
por la tesis. Esperemos que ya lo hayan ido descargando y ya vayan a comentar. Pasamos inicialmente una ronda aquí en la sala, esperando a ver si hay alguna consulta o pregunta en el Facebook. No sé si alguien quiera intervenir. Hola. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Quieres hacer una consulta? Con respecto a, mencionaste un rumano, sí, un apellido difícil, que te pareció uno de los pocos que ya desde hace años mencionaba un poco de su relación con Mariátegui. Respecto a eso me preguntaba si tú habías leído a César Miró, que tiene unos trabajos anteriores incluso, que creo que el título es algo así como que Mariátegui en Europa, porque él lo que hace en ese libro, César Miró, es hacer una especie de una historia de Mariátegui en los diferentes países que estuvo, pero básicamente en contacto con artistas, gente que tiene en el cine, los dadaístas, y hace un recuento en París, hace un recuento de Mariátegui también en Italia, pero todo el mundo cultural, no sé si te lo había leído, más o menos es una historia de la década del 60, si no me equivoco. Para mí me parecería lo más antiguo con respecto a Mariátegui y el mundo cultural. Lo que había en ese momento era más Mariátegui como muchas cosas, ¿no? Que no era comunista, era socialista, pero me pareció una rareza, ¿no? Que es uno de los pocos que se Miró que intenta abordar ese otro Mariátegui, ¿no? Más metido en el tema estético. Sí, en el primer capítulo de la tesis dedico a hablar esa famosa frase que Mariátegui dice: hice mi mejor conocimiento en Europa, ¿no? Porque cuando lo acusaban de europeizante, él dijo: hice mi mejor conocimiento en Europa. Y ahí me pongo a recorrer qué fue lo que pudo ver de las vanguardias, y él pudo ver el expresionismo alemán, pudo ver algo de teatro, ¿no? Cuando estuvo ahí en Alemania, y convivió con algunas figuras como Gorki, ¿no? Y en Italia también conoció algunos personajes, y eso lo trato brevemente en el capítulo número 1, y creo que es importantísimo, ¿no? Porque también, como digo, como hay una versión eurocéntrica, digamos, de entender, también hay una versión como que quiere decir, bueno, no, Mariátegui solo escribió sobre el Perú y solo sobre el indigenismo y todo lo aprendió acá, cuando él mismo reconoce todo el aprendizaje que tuvo en esa formación cultural y política en Italia, ¿no? En una Italia muy cercana a Gramsci, ¿no? A Benedetto Croce, en Francia, no me acuerdo quién ve, pero es riquísimo esos 4 años que está en Italia, y me parece que este es el año el centenario del desembarco, ¿no? Cuando vuelve, ¿no? Creo que es un gran año para hablar de todo eso, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, muy interesante tu exposición. Yo quería preguntarte si has visto la crítica que hizo Vallejo al surrealismo. Que acá en el Perú uno de los que respondió a esta crítica fue Gamaliel Churata y el grupo Rocopata. Y hay un trabajo de uno de los Rocopata, vamos a ver el nombre, se llamaba Emilio de Armaza. Emilio Armaza en el Boletín Titicaca escribe un artículo muy interesante para explicar el surrealismo de este grupo, ¿no? En Cuba. Y señala de que mientras que en Europa el surrealismo está en decadencia, en América es un niño robusto, dice. Además que tenía que nacer acá, porque
esa era la única manera en que podían, con una mirada surrealista, podían romper el pensamiento colonial. Y entonces, y además adentrarse, ¿no?, en lo que es la cultura andina, ¿no?, la cultura que he hecho aymara. Y entonces es un artículo bien interesante porque lo que él está hablando es de otro surrealismo, no el surrealismo europeo, ¿no? Incluso Churata dice que su hermano, que escribió un libro también en esa misma línea, él señala que ellos no habían leído a los surrealistas, que era una creación propia. Claro, que parece que se queda un poco, ¿no?, pero algo de eso hay. Sí. Me hiciste acordar el manifiesto antropofágico de Oswald Landerde, que dice: nosotros ya teníamos surrealismo, ¿no?, en esa discusión que le hace Europa, ¿no?, como nosotros ya teníamos surrealismo. Y respecto a lo que dices de César Vallejo, es muy interesante lo que pasa en Amauta, porque esa autopsia del surrealismo, como escribió César Vallejo, se publica en el último número de Amauta. Y mientras que Mariátegui publicó como su balance del surrealismo, no en Amauta, sino en otra revista, ¿no? Entonces, ese me pareció un gran gesto, por decir, de Mariátegui, porque permitía la crítica, digamos, al surrealismo dentro del mismo Amauta, mientras que él valoraba otras cosas en otras publicaciones, ¿no? Me pareció un gesto muy... Y respecto a lo Copata, no conozco mucho, la verdad es algo pendiente que tengo de conocer, ¿no?, todo la cuestión del Ayapuno. Leí un libro de las redes de la Guardia por el Boletín Titicaca que escribió mi maestra Begoña Pulido allá en México, pero fuera de ese acercamiento tengo pendiente mucho por aprender. Además, que quisiera consultar, preguntar, comentar. Yo tuve la suerte de haber podido revisar tu texto, gracias al envío que hiciste al archivo de un ejemplar impreso. Pero bueno, en este caso voy a centrar más en lo que has dicho. Yo creo que hay una serie de cosas muy importantes, más tipo metodológico, ¿no? Yo creo que lo relevante, lo que has investigado y lo que has presentado es cómo llegar al tema. O sea, tú dices, hay muy pocos textos de Mariátegui dedicados al surrealismo, y cómo se puede hacer una tesis, pero hacer una tesis y salir airoso con eso. Y tú metodológicamente dices, es que para poder entender solamente este aspecto de la obra de Mariátegui, de su visión, de su comprensión del surrealismo, tuve que leer toda la obra. Todo, eso incluyó no solo sus obras completas, los tomitos, no recomiendas, sino leer la revista donde toda la obra, etc. O sea, aquí hay una cuestión muy importante porque hay muchos trabajos que se enfocan en temas muy específicos y que solamente, básicamente, lo que hacen es hacer una revisión, una reseña de lo que yo digo tal cosa. No ve contexto, no ve si lo que ha dicho es correcto o incorrecto, si lo que dice el concepto ocurrió o no ocurrió. ¿No? Entonces, por eso a mucha gente puede escribir mucho sobre Mariátegui. Pero el asunto es, ¿dónde está la novedad? Creo que esta cuestión metodológica, ¿no? Tengo que entender toda su obra para ver dónde se ubica y dónde es el mismo proceso. Entonces, creo que es una cuestión bien importante. La otra cuestión, bueno, es una cuestión que tiene que ver más teórica, que es qué se entiende exactamente por surrealismo, ¿no? Y ahí donde está justamente lo que acaba de comentar Carlos, que es cómo se entiende en Europa y cómo se entiende en América Latina, que en la práctica es cuestionar lo que tú también has dicho, ¿no? La idea de que las novedades europeas, o sea, las novedades nacen en Europa y luego vienen a América, o alguien va y las trae, o alguien las publica, en fin, ¿no es cierto? Pero como siempre esa visión de nace en Europa y luego América lo asimila, lo procesa, lo que sea, pero el nacimiento está en Europa. O sea, Europa es el faro
y acá se ha hecho en uno, en fin, inclusive en zonas periféricas de la propia Europa, ¿no es cierto? Alemania, Italia, España, habría que ver, ¿no? Ya hay gente que reivindica, que ya ellos prefiguraban, ya se consideraban una surrealista. Por ahí un debate teórico bien importante, que además cuestiona esta idea, la visión eurocéntrica, no solo para Argentina, sino en general, dentro de la misma Europa, ¿no? Se da esta situación. Lo tercero que quería comentarte es, bueno, en todo caso, enfatizar, Mariátegui, eso lo presenté en una ponencia hace tiempo. Mariátegui, además de escribir, como sabemos, también fue editor de una revista, pero también fue editor de libros, ¿no? Y los libros que él editó, tanto como editora, como Biblioteca Nueva de la colección de Minerva y la Biblioteca Peruana, de los años 70, justamente publica eso. El primer libro que publicó Minerva es justamente el libro de la maestra. O sea, no es solamente conocerlo, leerlo y hacer una crítica, sino que me parece tan importante que considero que es un autor que en el Perú tiene que ser leído. El primer libro de notas al ministro. No sé, ya está ahí gratis y además como que lo edita, se traduce y publica el libro. No, es una rareza bibliográfica, o sea, un autor humano en el Perú en la década de los 70. ¿No? Entonces, no es solamente, o sea, para él la crítica no era solamente, ¿no? La crítica formal, como tú dices, ¿no? Va más allá de la crítica formal, sino que él considera que para que haya realmente crítica hay que difundir a estos autores que considera pertinente que sean discutidos en el campo literario y político. Yo quiero simplemente rescatar estas tres cositas, ¿no? Para resaltar el aporte de trabajo y las, como tú muy bien has dicho, las tareas pendientes, ¿no? De investigación, ver esos otros surrealismos, digamos, bueno, no tienen que ser tuyos, pero en todo caso, las tareas pendientes en general para los que estamos interesados, no solamente de la obra de Mariátegui, sino también, ¿no? De sus contemporáneos, de su época y su tremenda contemporaneidad. Es otro aspecto que no me ha saltado, pero que es sumamente importante. Mucha gente dice, ya hace 100 años, hace 100 años ya está muerto, ¿no? O sea, como que con la calle Mora de Berlín es una nueva época y entonces no podemos entender lo presente con nada que ver con el siglo XX. Todo comienza ahora. Eso no es verdad. Creo que el trabajo lo demuestra. Gracias. A ustedes, de verdad, un verdadero gusto estar aquí. No sé si... Fuerte aplauso. Una pregunta. Bien. Yo quiero consultar acerca de si has llegado a revisar cómo llega al Perú el surrealismo. Porque hay un autor que también me parece que no se ha hablado mucho de él, que es Adalberto Barañanes, que por ejemplo se carteaba con escritores importantes de la época y inclusive fue publicado en una revista en Francia que estaba a cargo de James Joyce. Se dice que él fue uno de los primeros surrealistas y que inclusive como era uno de los mejores amigos de Carlos Eugenio de Armas, fue quien lo indujo, digamos, en este tipo, lo introdujo en este tipo de estéticas. La verdad no lo conozco, es como una tarea pendiente. Creo que otra tarea pendiente es todos estos pensar esta vanguardia de Javier Abril, de Martín Adán, ¿no? De todo esto que se abrió. Por ahí tenía un epígrafe de Arguedas, en el que Arguedas rescataba la revista Nauta de todo lo que le dio teóricamente a él, ¿no? para conformar su obra. Yo creo que también habría que hacer ese pensamiento a través de la vanguardia, ¿no? Como no solo por todo lo que se abrió con Amauta, pero también con otras publicaciones,
pero también con figuras como la que mencionas que no conozco, que yo creo que habría que hacer como ese corpus, ¿no? Esa red de cómo fueron las vanguardias, ¿no? Que a mí ahora en mi estancia acá me ha sorprendido que hay bastantes trabajos, ¿no? Y que, pues, bueno, que hay que irlos articulando y no sé, lo voy a revisar eso. Muchas gracias. Bueno, quisiera invitar a Ernesto primero para que tenga la palabra de cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia interesantísima. Todos los éxitos en sus posteriores investigaciones. Y gracias nuevamente, ¿no? Un fuerte aplauso, por favor.